Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos y este momento, Padre, para estudiar, para recibir tu palabra en esta hora. Pedimos que tu Santo Espíritu abra este entendimiento, nuestro corazón, para que podamos, Señor, juntos recibir esta palabra que tú has preparado para todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Hemos leído la palabra del Señor. Vamos a estar meditando el día de hoy en la carta que Pablo envía a la iglesia, a los Filipenses, capítulo 2, 1 al 11, ahí vamos a estar meditando. Y cuando nosotros leemos la carta, hermanos, encontramos que esta carta se escribe en un contexto de dolor y sufrimiento. ¿De qué nos habla esta carta? ¿Y de qué nos habla el texto que hemos leído en este momento? Nos está hablando de la unidad que debe existir, de la unidad y el compañerismo que debe existir. Sin embargo, hermanos, esto es importante hacerlo en el contexto del dolor y del sufrimiento. Pablo, quien es el que escribe esta carta, lo hace precisamente del dolor, desde el sufrimiento, porque él está en la cárcel, porque él está sufriendo. Y es obvio que obviamente está escribiendo a una iglesia que también está sufriendo. Entonces, Pablo mismo está sufriendo, la iglesia está sufriendo. Entonces, el punto es cómo enfrentamos el dolor, cómo enfrentamos el sufrimiento, cómo lo vamos a hacer. Pablo lo enfrentó así. Capítulo 1, versículo 12, él escribe lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo está diciendo, yo estoy sufriendo, pero las prisiones que yo estoy experimentando han redundado, ¿sí?, para el progreso, para la predicación del Evangelio. Es decir, hay un saldo positivo en mis prisiones. Él tiene obviamente una perspectiva del sufrimiento, y todo lo que él está pasando, Pablo dice, tiene un propósito. Tiene un propósito. Por eso él escribe uno de los versículos, diríamos, más famosos, que lo hemos escuchado más de una vez, capítulo 1, versículo 21, porque dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que Pablo está diciendo aquí es, sea cual sea el caso, al final salgo ganando. Vivo o muero, estoy en Cristo. Cristo es mi todo. Hermanos, esto era lo que no quedaba claro para la iglesia. Ahora,
alguien podría pensar, entonces tenemos que reprimir el sufrimiento, tenemos que reprimir nuestro dolor, no debemos incluso llorar, lo debemos reprimir, no debemos llorar. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. Ahora preguntamos, ¿cuál es la causa del dolor, hermanos? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Bueno, en Pablo está sufriendo, está en prisiones. La iglesia está siendo perseguida por el hecho simple de ser cristianos. Sí, por eso. Yo pregunto, ¿cuáles son las emociones que Pablo experimentó estando en la cárcel? ¿Cuáles son las emociones? Primero, había preocupación por saber cómo estaba la iglesia, cómo estaban los hermanos. Él estaba preocupado por eso. Y el capítulo 2, versículo 19, dice de esta manera, 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él está preocupado por la iglesia. ¿Había tristeza? Sí. Tristeza por su hermano y compañero Epafrodito. Versículo 27 y 28, el texto dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo está triste. Pablo muchas veces lloró. Capítulo 3, versículo 18, escuchen lo que dice. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, estoy escribiendo esto, hay muchos que se oponen al mensaje del evangelio y lo digo ahora mismo llorando. O sea, Pablo está experimentando esta clase de emociones. Hay preocupación en él, hay tristeza, hay llanto. Ahora, ¿quién fue el consuelo de Pablo? ¿Quién fue su consuelo en medio de esta situación? Y la respuesta es obvia. Fue el Señor, hermanos. Entonces, aquí solo hay dos cosas. Dos cosas, hermanos. O enfrentas el dolor y el sufrimiento con Cristo, o lo enfrentas sin Él. ¿Qué prefieres? Porque de una u otra manera vamos a experimentar el dolor, vamos a pasar por ese camino del dolor. Todos en algún momento seremos heridos, en algún momento nos van a lastimar, pasaremos por situaciones difíciles y hermanos, eso duele y eso causa que lloremos tal como lo hizo Pablo. Todos en algún momento vamos a ser heridos, nos van a lastimar. Hermanos, llorar no es malo. Llorar no es malo. Lo malo es llorar sin Cristo. Eso es lo malo. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar las pruebas que llegan a tu vida? ¿Puedes enfrentarlo con Cristo o puedes enfrentarlo sin Él? Obviamente Pablo aquí le dice a la iglesia, la forma correcta de entender el dolor y el sufrimiento es por medio de Cristo, es a través de Él. Dos cosas quiero que meditemos juntos el día de hoy, dos cosas. Primero, haz las preguntas correctas. Haz las preguntas correctas. No es preguntar por qué estás sufriendo, sino para qué. ¿Cuál es el propósito de este sufrimiento? Porque Dios está permitiendo que yo pase por esta situación en mi vida. Hay que preguntarnos eso. Y segundo, mirar a Cristo. La palabra del Señor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a hacernos las preguntas correctas, pero sobre todo vamos a mirar a Cristo. En otras palabras, hermanos, que estas preguntas nos encaminen a Cristo, que estas preguntas nos lleven a Él, a sus brazos tiernos de amor y llenos de misericordia. Hacer esto dará como resultado, como dice Pablo, verdadera unidad en medio del dolor. Vamos a hacernos las preguntas correctas, vamos a partir de ahí. De los versículos 1 al 5 del pasaje que leímos, encontramos una serie de preguntas implícitas
que nos ayudan, que nos guían para examinar nuestro corazón mientras atravesamos por el camino del dolor. La primera pregunta que hace Pablo, son preguntas implícitas. Si tú lees el pasaje, no están formuladas en preguntas, pero dije, bueno, sí son preguntas. Porque la primera pregunta es, ¿hay consolación en Cristo? Esa es la pregunta que Pablo hace a la iglesia. ¿Hay consuelo en Cristo? La iglesia está sufriendo, Pablo mismo está sufriendo, y en el versículo 29 del capítulo 1, él mismo afirma lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, hermanos, los padecimientos siempre acompañan a los cristianos. El apóstol Pedro, en el contexto del dolor, en el contexto de los padecimientos, él dice ahí, 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, no, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, los padecimientos son una realidad. La pregunta es, en el dolor, en el sufrimiento, ¿podemos ser consolados por Cristo? ¿Amén? Sí, podemos ser consolados por Él. La siguiente pregunta implícita es, ¿hay consuelo de amor? Dice Pablo. ¿Hay consuelo de amor? Bueno, otra versión traduce esta misma declaración. ¿Existe algún consuelo en su amor? Y definitivamente, hermanos, creo sí existe consuelo en su amor. Sin embargo, hermanos, cada que nos toca pasar por el dolor, algunos podrían cuestionar el amor de Cristo. Algunos podrían decir, es que yo estoy sufriendo, es que yo estoy atravesando por aquí y siento que el Señor me ha abandonado, siento que el Señor no me ama. Sin embargo, hermanos, cuando por ahí pase ese pensamiento, esa duda que si Dios te ama, voltea a ver a la cruz, mira la cruz y ahí verás el amor profundo que Él tiene y Él tuvo para ti. La cruz es la respuesta. La cruz es la respuesta cuando muchas veces nosotros nos hemos cuestionado si realmente Dios nos ha abandonado, si realmente Él nos ha olvidado. Yo te invito a que mires a esa cruz. Ese lugar es la prueba fehaciente de su amor por ti. ¿Hay consuelo de amor? Por supuesto que sí. Siguiente pregunta. ¿Hay comunión del Espíritu Santo? Sin duda, sin duda. Los que están en Cristo definitivamente experimentan esa comunión, ese compañerismo entre los hermanos. Ahora, a mí me llama la atención, porque lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es: hermanos, yo estoy sufriendo, yo estoy en prisión, yo estoy experimentando dolor, yo lo estoy experimentando, pero hay algo que nos une y es su espíritu. El mismo espíritu que está en mí es el mismo espíritu que está en ustedes. Si ese espíritu me fortalece a mí, es obvio que también ustedes serán fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿hay comunión del Espíritu? Por supuesto que sí, porque es el mismo Espíritu que está en nosotros. Luego, Pablo hace otra pregunta. ¿Hay afecto entrañable? Hermanos, es obvio que sí. ¿Y cuál es ese afecto entrañable? Bueno, la palabra entrañable tiene que ver con la entraña, o sea, de lo más profundo de tu ser. Eso es lo que el Señor hizo. El afecto que Él tiene por cada uno de nosotros, lo vemos en Cristo. Él nos amó profundamente. Ese mismo amor es la que Él ha compartido con nosotros. Luego, la siguiente pregunta es, ¿hay alguna misericordia? La palabra misericordia, hermanos, en el griego es traducida como compasión. Hay compasión y es lo que precisamente hemos visto de Cristo. Él se compadeció de ti, se compadeció de mí. Entonces, ¿hay compasión? Definitivamente.
Y luego dice, tienen el mismo sentir, el mismo amor, el mismo propósito. Hermanos, la unidad es un aspecto fundamental que Pablo está abordando aquí. Sentir cuando alguien más está sufriendo. Y esto, cuando preparaba el mensaje, normalmente siempre me gusta compartir lo que estoy reflexionando, lo que estoy meditando con mi esposa. Y cada que llego de la oficina y voy con algo en la mente, le empiezo a compartir y le digo, oye, fíjate que el pasaje dice esto y aquí y allá. Y de alguna manera trato también de reflexionar en voz alta. Pero mientras preparaba el mensaje y al platicar con mi esposa sobre el asunto, le decía, ¿qué tan difícil es hacer esto? Es difícil, hermanos, pensar en el otro. Pensar en el otro mientras atravieso por el camino del dolor. Mientras estoy sufriendo, es difícil pensar en alguien más. Sí, eso es difícil. Pero lo vemos en Pablo. Pablo está en la cárcel, Pablo está sufriendo, pero él está pensando en la iglesia. Pero más que Pablo, hermanos, lo vemos en Cristo. Mientras él está en la cruz, él estaba pensando en ti y en mí, mientras él sufría. Y eso es lo más difícil, es el desafío más complicado al cual hemos sido llamados. A pensar en alguien más mientras yo atravieso por el dolor y el sufrimiento. Por eso el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, en condiciones diferentes esto podría ser fácil, muy fácil, pero en el dolor, en el sufrimiento, en los padecimientos, esto es difícil, porque cuando nosotros pasamos por este camino, tendemos muchas veces a enfocarnos en nosotros mismos. Nos enfocamos en nuestro dolor, lamentamos nuestra situación, lamentamos lo que estamos viviendo. Pero tú cuando lees la carta a los Filipenses, tú no encuentras en Pablo quejándose. Él no está diciendo, hermanos, compadézcanse de mí, cómo estoy sufriendo. No, él dice, hermanos, esto que me está sucediendo está provocando que el evangelio de Cristo sea predicado. Pensar en alguien más es lo más difícil que nos toca hacer mientras sufrimos. Cuando estamos pasando por una situación diferente, hay gozo, alegría en nosotros. Sí, es fácil pensar en otra persona. Pero cuando sufrimos, esto, hermanos, en muchas ocasiones cuando sufrimos y alguien nos hace algo, lo normal es que nuestras acciones siempre van a ir acompañadas por el enojo. ¿Sí? Por el enojo. Tomamos decisiones cuando estamos heridos, heridas, tomamos decisiones que siempre van manchadas de enojo, de vanagloria, de decepciones. Y entonces el texto dice, antes bien, con humildad. El orgullo es competitivo. El orgullo intenta elevar a una persona por encima del otro. El orgullo no nos permite perdonar. ¿Sí? Nos cuesta perdonar. ¿Y por qué nos cuesta perdonar, hermanos? Por el mismo orgullo que hay en nosotros. Por eso el texto dice, y yo diría que es la definición de la humildad. Si ustedes preguntan, pastor, ¿cuál es la definición de la humildad? Aquí está, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la definición de humildad. Esto es humildad, hermanos. Esto es pensar en el otro. Es preocuparse por las necesidades e intereses de los demás. Hermanos, pero hoy vivimos lamentablemente en una cultura individualista, ciertamente. Y el versículo 4 nos habla claramente de ese individualismo que existe. Y a veces dentro de la iglesia lamentablemente sucede. Sí,
porque no nos dolemos con los demás. Cuando alguien está sufriendo, a nosotros no nos toca. Pero el texto dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí es donde luchamos, hermanos, como iglesia. Cuando vemos que alguien está sufriendo, ¿de qué manera nosotros le ayudamos a esa persona? ¿De qué manera nosotros nos condolemos con esa persona? Este individualismo no es de ahora, no surgió en este siglo, hermanos. No, es el efecto del pecado. Cuando Dios le pregunta a Caín sobre su hermano, ¿cuál fue la respuesta de él? Dice Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Otra versión dice, el Señor pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Esa es la pregunta. Esas son las acciones que se ven, hermanos. De alguna manera estamos diciendo, ¿acaso yo soy el que cuida de mi hermano? Pues Pablo dice, sí, tú eres el que debes cuidar de tu hermano. Pablo está diciendo eso, porque somos guardianes de nuestros hermanos. No de nada más de nuestra familia. Somos guardianes. Todos los que estamos aquí hoy somos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Si por ahí se preguntaba usted, ¿por qué se llaman hermanos? Por esto. Porque nos cuidamos unos a otros como una verdadera familia. ¿Lo estamos haciendo? ¿Nos estamos cuidando los unos a los otros? Algunos dirán, bueno, pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad? De que a veces descuidamos a nuestros hermanos de sangre y nos preocupamos más por el bienestar de otras personas, que no digo que esté mal, está bien, pero creo que el testimonio es primero como hermanos, como familia. Porque ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve que tú seas un faro allá en la calle y seas una persona reconocida como alguien que ayuda, que ora, que sirve, y cuando en tu propia familia no lo haces? Eso es triste. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, y mayormente a los de la familia de la fe, es decir, entre familia nos ayudamos mutuamente. Más de alguno dirá hoy, pero eso es difícil de hacer. Por eso Pablo nos va a llevar a Cristo. Pablo le dice a la iglesia la forma correcta de entender el dolor, la forma correcta de entender los padecimientos. Vamos a hacer las preguntas correctas. Y una de las preguntas es, ¿hay consuelo en Cristo? Definitivamente hay consuelo en Cristo. Número 2, vamos a mirar a Cristo, hermanos. En el dolor, en el sufrimiento, miremos a Cristo. Todo tiene que ver con Él. Ahora, depende mucho si Él está o no en tu corazón, si Él es tu todo en todo, si Él es tu verdadera motivación, si Él es la respuesta a todas tus preguntas. Hermanos, nuestro corazón todo el tiempo se está llenando de algo. Y Pablo nos está llevando a algo que debemos aspirar todo el tiempo. Y eso es Cristo. Tenemos que aspirar a Cristo. Cuando nosotros leemos la carta, encontramos que todo lo que Pablo deseaba y necesitaba estaba en Cristo, en Él, hermanos. Por eso la carta a los Filipenses es un resumen, es un testimonio de todo lo que Cristo era para Pablo. Todo lo que Él es. ¿Qué vamos a mirar de Cristo, hermanos? ¿Qué vamos a observar de Cristo? Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo pregunto inmediatamente, ¿y qué hubo en Cristo? ¿Qué hubo en Cristo?
¿Qué es lo que encontramos en Él, hermanos? Dice el texto, sino, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, vean esto es importante, porque el texto dice, dejó su forma divina. Y el día de hoy todas las clases estuvieron hablando del tema, ¿sí? Así es que yo quiero centrarme en lo que el texto dice. Dejó su forma divina, lo cual significa que Él lo que hace es renunciar a lo que siempre ha sido de Él. O sea, su majestad imponente y soberana. El apóstol Pedro, cuando escribe respecto a la majestad de Cristo, él dice en 2 de Pedro 1, 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estaba en el monte santo. Estos discípulos fueron testigos de esta majestad del Señor. Y lo que aquí Pablo está diciendo es que el Señor Jesús renunció a eso. Se despojó de cualquier derecho. Ahora, importante, hermanos, lo que no está diciendo el texto es que Cristo haya renunciado a ser divino. Él no renuncia a su divinidad, pero Él acepta la deshonra de lo que significaba llevar los pecados de cada uno de nosotros. Él aceptó eso, llevar tu pecado, llevar mi pecado. Se hizo hombre. Dice ahí el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nació en la miseria. El hecho de ser hombre, lo que el texto está diciendo es que Él nació en la miseria. Sus padres eran y fueron extremadamente pobres, muy pobres. No nació como nacen nuestros hijos ahora, hermanos. Cuando están preparando, ¿verdad?, la llegada de un hijo, buscamos todas las comodidades, que las carriolas, que el cuarto, que la cuna y todo bien. ¿Por qué? Porque obviamente nos preparamos para eso, pero Jesús no tuvo eso. No lo tuvo. Su bautismo mismo nos habla de su humillación, hermanos. El bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque el bautismo Dios había señalado que era para los pecadores y Jesús, no siendo pecador, se sometió al bautismo para identificarnos con cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús que se le acerca, le dice, tú no necesitas ser bautizado, al contrario, yo necesito que tú me bautices a mí. Y el Señor le dice, Juan, espérate, es necesario que cumplamos esto. Y es ahí cuando Jesús se somete al bautismo. Eso es humillación, hermanos. Se humilló, se hizo siervo, fue obediente hasta la muerte, sufrió y murió como un criminal. A este proceso que estamos viendo y escuchando se le conoce como los estados de Cristo. Su estado de humillación y su estado de exaltación, ¿sí? Porque Cristo, amados hermanos, definitivamente es el paradigma de la humillación para que haya unidad con sus hijos, ¿sí? Por eso, el enfoque tiene que ver con la pregunta, ¿cómo vivir la vida cristiana en medio del dolor y el sufrimiento? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque Pablo no está hablándonos de la exaltación de Cristo así nada más porque quiso, porque se le ocurrió o para rellenar la carta, para no
desperdiciar el papiro. No, Él escribe la exaltación por una razón. Por eso la pregunta, ¿cómo vivimos o cómo debemos vivir la vida cristiana en el dolor y en el sufrimiento? Y la respuesta de Pablo, el cual encontramos aquí, es que debemos vivirla con el enfoque de los padecimientos y la humillación de Cristo, pero también con el enfoque de su exaltación. De esa manera tenemos que vivir la vida en Cristo. Su exaltación. Y es que el poder de la resurrección, hermanos, es el resultado de su humillación. Es lo que nos permite vivir de una manera sacrificada en el presente. Porque en cualquier caso, en esta vida presente, los cuerpos que nosotros tenemos, la promesa es que un día serán transformadas para ser un cuerpo de gloria como la que Cristo tiene ahora. Dice en la misma carta, capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, o sea, está hablando ahora de nuestra humillación, para que sea semejante, la palabra semejante es igual, al cuerpo de la gloria suya. ¿De quién? De Cristo, obviamente. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, en la exaltación de Cristo, el apóstol Pablo en Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y ahorita lo estábamos cantando, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiero explicar esto, pero para poder explicar esto, quiero regresarme un poco lo que el Evangelio de Juan nos cuenta respecto a esto. Capítulo 17, versículo 5, dice Juan, nos habla acerca de lo que Jesús está diciendo. Ahora pues, dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo Jesús aquí, hermanos? Está diciendo, he cumplido la misión, la he cumplido, he sido obediente. Ahora, Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por lo tanto, hermanos, el nombre, que es lo que Pablo está diciendo aquí, el nombre que está sobre todo nombre es ese título que pertenece solo a Dios. Es el título de Adonai, que se refiere al Dios santo y soberano. Ese título que pertenece nada más a Cristo. Entonces, debido a su humillación, debido a su obediencia en el rol de un esclavo, Dios mueve el cielo y la tierra para exaltar a su Hijo. Le da el nombre que está sobre todo nombre. O sea, Cristo, Adonai, el nombre que está sobre todo nombre es Cristo. Dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo, no Jesús, Jesucristo es, ¿qué? El Señor, Adonai, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Ese es el nombre que está por sobre todos los nombres. Hermanos, entonces de modo que cuando tú escuches el nombre de Jesús, tu impulso debería ser arrodillarte y confesar que Él es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Así tenemos que hacerlo, hermanos. Yo quiero concluir en esta hora. Si esta es la fuente del cual estamos bebiendo tú y yo, cuando nos toque experimentar el dolor o el sufrimiento, lo vamos a experimentar desde esta perspectiva, desde este punto de vista. Lo cierto, hermanos, es que estamos expuestos al dolor, al sufrimiento. Sin duda alguna, después de ver lo que Pablo aquí nos escribe,
no podemos pasar por alto la generosidad del Señor. Él ha sido muy generoso con cada uno de nosotros. Él dio todo por nosotros. Y eso es la base. Esa es la base para llamar a la iglesia hoy a gozarse en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Solo así podremos buscar la unidad. Solo así podemos pensar en el otro, o sea, el prójimo, aunque nosotros mismos estemos sufriendo. Recuerden, Pablo pide a la iglesia, gócense en el Señor, regocíjense en Él. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y lo hace en un contexto del dolor, del sufrimiento. Él está sufriendo. La iglesia también está sufriendo. Entonces, solo cuando vemos a Cristo es cuando nosotros podemos pensar en el prójimo, aunque nosotros también estemos sufriendo, aunque nosotros también estemos tristes, aunque nosotros también estemos llorando. Solo cuando vemos a Cristo podemos hacer eso. ¿Quién quiere experimentar dolor? Nadie, ¿verdad? Nadie el día de hoy va a levantar su mano y decir, sí, yo quiero sufrir. Nadie quiere sufrir. Es más, ¿qué hacemos cuando tenemos un dolor de cabeza? Rápido un paracetamol, digo, no soy doctor, ¿verdad? Pero lo primero es un paracetamol. ¿Por qué? Porque queremos aliviar el dolor, no queremos sufrir. Eso es, no queremos sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Sin embargo, hermanos, el sufrimiento está ahí y en algún momento vamos a pasar por ahí. Cristo no tomó ese atajo. No, Él pasó por el camino del dolor. Pero ¿sabes algo, hermano? ¿Sabes algo? Digo, yo ignoro por la situación que tú tengas el día de hoy en este momento. Ignoro la forma emocional que hayas llegado el día de hoy. Pero la promesa del Señor es que en su sufrimiento nosotros hoy podemos ser consolados. ¿Sí? En su dolor nosotros podemos ser aliviados. Por eso cuando la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos, no lo está diciendo en el sentido de que el gozo es un sentimiento. No, sino que el gozo del Señor es una actitud constante. Una actitud, no un sentimiento. Porque tal vez el día de hoy tú vengas triste y sentimentalmente estés así. Si eso fuera el gozo del Señor, entonces nadie estaría gozoso. Pero el gozo del Señor no es un sentimiento, es una actitud, una acción constante al cual debemos aspirar todos los días. Y eso solamente es mirando a Cristo. Entonces, mientras experimentas el sufrimiento, la promesa del Señor es que nuestro cuerpo de humillación, de dolor, de tristeza, un día serán transformados para ser como el cuerpo de gloria que Cristo tiene ahora. Eso es su exaltación. ¿Sí? Eso es su exaltación. Por eso en la promesa del Señor, en este contexto de la exaltación, nos dice a nosotros hoy, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuál es la promesa del Señor, hermanos? Es que un día Él va a secar esas lágrimas que tú has derramado. Porque eso es lo que hace el sufrimiento. El sufrimiento provoca que nosotros lloremos. El sufrimiento provoca que nosotros derramemos lágrimas. Eso es lo que hace el sufrimiento. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Él ha prometido que Él va a enjugar esas lágrimas. Él las va a secar. Yo recuerdo cuando niño, cuando de repente me lastimaba, salía llorando y lo primero que hacía era ir con mi mamá y buscar su consuelo. ¿Y qué hacía mamá? Me secaba las lágrimas y sin decir más que nada decía, aquí estoy contigo. Y de repente me olvidaba del dolor. Eso es lo que Dios hace, hermano, y eso es lo que Dios va a hacer. Él va a enjugar esas lágrimas
Hermosa promesa del Señor. Por eso quiero aclarar algo. Esta es la promesa, pero no es una promesa para todos. Es para los que creen en Cristo, nada más. Para los que creen en Él. Si tú crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador, aquí está la promesa: serás consolado por Él. Y si no, hoy es el tiempo. El Señor dice: vengan a mí, arrepiéntanse, crean en mí, y ustedes tendrán esta promesa también. Hermanos, la promesa del Señor es una realidad. ¿Cuál es esa promesa? Que nuestros cuerpos de humillación, de dolor, de tristeza, un día serán transformados para ser como el cuerpo de gloria que Cristo tiene ahora. Esta es la promesa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Te invito a poner de pie y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él confirme su palabra en nosotros y que esta promesa sea una realidad de nuestra vida. Si estás pasando por algún momento difícil en tu vida hoy, cree en esta promesa del Señor. Cree en Él y Él sin duda ha de obrar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque estamos convencidos de que en medio del dolor, de la tristeza, de la angustia, del llanto, de las lágrimas que derramamos, tu presencia está con nosotros. Tú caminas junto a nosotros. Y no solamente eso, Señor, que nos has prometido que este dolor es temporal, que esta tristeza es temporal. Un día esto todo va a terminar y tendremos ese cuerpo de gloria como tu Hijo Jesucristo tiene ahora. Disfrutaremos, nos reiremos y nos gozaremos en tu presencia. Padre, gracias. Gracias por esta promesa que hoy sin duda es una realidad en la vida de muchas personas. Pero si alguien aquí hoy todavía no cree, no está descansando en esta promesa, yo te pido, Padre, que esta palabra pueda llegar a su corazón, pueda tocar su corazón, para que también él crea, para que también ella crea en esta promesa que tú nos has dejado en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.